Adentrémonos más en la función de la sustancia gris de la médula espinal. La sustancia gris de la médula espinal es más que solamente un conjunto de cuerpos neuronales. Estos cuerpos neuronales van a estar muy bien establecidos en distintas regiones y van a tener funciones muy particulares. Dos grandes distinciones o dos grandes formas de clasificar a estos conjuntos de cuerpos neuronales es el sistema de clasificación por núcleos o por columnas nucleares y el sistema de clasificación de las láminas de Rexed. No son mutuamente excluyentes. El sistema de las columnas o de los núcleos columnares básicamente nos va a estar diciendo que hay columnas enteras de cuerpos neuronales a lo largo de la médula espinal que van a tener una función en específico. Mientras que la laminación de Rexed también nos habla sobre algunas funciones en particular que van a tener distintas láminas de estas astas dorsales y astas ventrales de la médula espinal. Recuerden de la sustancia gris. Comenzando por la clasificación de las láminas de Rexed, pues encontramos aquí que tenemos una lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hacia abajo. En general, las láminas 1 a 4 se van a encargar sobre todo de la transmisión y de recepción de información exteroceptiva. ¿Qué quiere decir exteroceptivo? Que viene del medio, que viene de fuera. De las 5 a las 6 vamos a tener más bien cuestiones propioceptivas, es decir, que vienen de dentro del cuerpo. La 7, esta grande amorfa que encontramos acá, va a ser particularmente de relevo, mientras que la 8 va a ser de modulación de la actividad motora. Es decir, va a ser un área en específico donde las neuronas van a modular a las neuronas que van a producir la contracción muscular. Finalmente, las láminas 9, como podemos ver aquí, se van a encargar de la contracción motriz, la contracción de nuestros músculos, particularmente de nuestros músculos axiales más lateral y de nuestros músculos, de nuestros músculos apendiculares más lateral y de nuestros músculos axiales más medial. Tenemos una última lámina que no, originalmente no era la lámina 10, sino la lámina X, que es una donde vamos a tener sobre todo paso de fibras nerviosas y algún procesamiento interno dentro de nuestra médula espinal. Por otra parte, tenemos nuestra clasificación dada por nuestras columnas de núcleos. Aquí vamos a encontrar distintos núcleos que van a tener funciones similares a las que presentábamos en las láminas. Recuerden que estamos describiendo lo mismo, solamente con dos tipos de clasificación diferente. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar una parte que se llama sustancia gelatinosa, que sobre todo va a estar relacionada a las funciones exteroceptivas, lo mismo que con las láminas, y particularmente al dolor. Tenemos al núcleo propio de nuestra asta dorsal, al núcleo de Clark y a los núcleos que se van a encargar de la contracción de los músculos. Si se fijan, son dos maneras distintas de estar estudiando exactamente la misma citoarquitectura. Ahora, ¿por qué es importante que yo les mencione las dos? Porque las dos se utilizan en la literatura. Indistintamente podemos encontrar algunos libros o algunos artículos que mencionen que el daño, por ejemplo, a la columna de Clark produce X síntomas, por ejemplo, del sistema propioceptivo y del sistema cerebeloso, y que un daño en la sustancia gelatinosa va a tener como consecuencia una disfunción en el sistema de dolor. ¿Cómo podemos encontrar algunas otras fuentes en la literatura que nos digan que un daño en la zona 2 y en la zona 3 o en la lámina 2 y lámina 3 va a estar relacionado con problemas sensitivos y en la lámina 9 va a estar relacionado, por ejemplo, con problemas motrices? Es decir, hay que estar familiarizado con ambos mecanismos de clasificación para que uno pueda saber de qué están hablando en la literatura. Hay algunos núcleos que son muy conocidos, que son muy utilizados, entre ellos están el núcleo dorsal de Clark, la columna intermedio lateral del sistema nervioso autónomo y el núcleo de Onuf, que es un núcleo pequeño que se encuentra en la parte sacra y sobre todo se va a encargar de inervar las regiones perineales. Nuestra médula espinal además tiene dos tipos de neuronas y esto es muy importante considerarlo. Tenemos neuronas que viven dentro de la médula espinal y ahí se quedan, no viajan o no dirigen sus axones hacia otros lados
Estas pequeñas neuronas les llamamos interneuronas y son locales. Aquí podemos ver una pintada en azul, como está su cuerpo neuronal, su axón, y contacta con otro cuerpo neuronal y axón de otra interneurona. Vean cómo son neuronas pequeñitas. Y tenemos otras neuronas que son las neuronas principales. Estas neuronas principales, también llamadas neuronas de proyección, lo que van a hacer es proyectar propiamente sus axones y los van a dirigir hasta el tronco del encéfalo, o en algunos casos van a venir estos axones desde nuestra corteza cerebral hasta nuestra médula espinal. Si se fijan, entonces rebasan barreras anatómicas, no solamente se quedan en la médula espinal, sino que se dirigen hacia otros sitios, hacia el tallo cerebral, hacia regiones supraespinales, ¿correcto? Esto es lo que diferencia en buena medida a las neuronas de tipo local, interneuronas, y a las neuronas de tipo principal, neuronas de proyección. Y encontramos que ambos tipos de neuronas van a estar colaborando en distintas funciones de una manera bastante compleja. Vean, este es un diagrama sumamente simplificado de la relación que hay entre las neuronas de proyección, las neuronas locales o interneuronas y las otras neuronas de proyección, y lo podemos resumir aquí. Por un lado tenemos este grupo de axones de grupo A, que son axones altamente mielinizados, sobre todo van a traer información táctil e información propioceptiva. Los cuerpos neuronales se van a encontrar en los ganglios de la raíz dorsal y van a tener sus proyecciones centrales, que se van a dirigir algunas hacia la médula espinal para tener su sinapsis dentro de las astas dorsales de la médula espinal, y van a tener otras proyecciones que se van a dirigir hacia los cordones posteriores o hacia el cordón posterior, y se va a dirigir hacia arriba y hacia abajo, es decir, hacia el encéfalo o en el sentido contrario. Vean entonces cómo estas neuronas pueden tener terminaciones tanto locales como terminaciones en otros sitios, en el tallo encefálico, por ejemplo. Aquí encontramos otro grupo de neuronas aferentes sensitivas de los tipos A, delta y C. Estas van a traer información sobre todo de dolor y de temperatura, y vean cómo sucede exactamente la misma historia. Vamos a tener un grupo importante de neuronas que van a hacer su sinapsis a nivel de las astas dorsales de la médula espinal y que van a tener algunas proyecciones más pequeñas. Vean como incluso las flechas son más pequeñas, denotando que las proyecciones no son tan largas, no van a llegar hasta el tallo encefálico, pero van a subir y bajar un poquito. Entonces nuestras aferencias sensitivas puede ser que se queden en nuestra médula espinal o que se dirijan hacia otras regiones, por ejemplo al tallo encefálico. Estas proyecciones van a tener su sinapsis con unas segundas neuronas. ¿Por qué les llamamos segundas neuronas? Pues porque la primera neurona era la sensitiva, la segunda neurona entonces es una interneurona. Vamos a cambiar el color de la pluma, vamos a ponerlo ahora en verde. Y tenemos este tipo de interneuronas. Este tipo de interneuronas van a tener algunas proyecciones locales y van a tener algunas proyecciones que también se van a ir hacia arriba o hacia abajo, ¿correcto? Finalmente vamos a tener otras interneuronas como la que vemos aquí, que va a recibir información de otras interneuronas o de las neuronas principales y va a mandar la información hacia el otro lado de la médula espinal. Finalmente tenemos también neuronas que lo que van a hacer es contactar a nuestras neuronas motrices para que el sistema sensitivo se contacte con el sistema motriz inmediatamente en la médula espinal, que no tengan que dirigirse hacia sitios supraespinales para llevar a cabo un intercambio de la información entre el sistema sensitivo y el sistema motor. Aquí nos enfocamos más en nuestras astas ventrales de nuestra médula espinal. Y lo que podemos encontrar es lo siguiente. Vamos a pintar de rojo. Estas son nuestras astas ventrales de la médula espinal y podemos ver cómo las motoneuronas alfa, estas de aquí, tienen comunicación directa con las neuronas sensitivas que vienen desde sitios sensitivos, por ejemplo los huesos neuromusculares o la piel, y al mismo tiempo van a tener interacción con interneuronas locales y por supuesto también van a tener interacción con los haces, con las fibras del sistema córtico espinal que se dirige desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. ¿Para qué van a recibir toda esta información? Para producir propiamente el movimiento.
para producir un movimiento controlado. Por eso necesitan tener aferencias sensitivas, también aferencias desde la corteza cerebral e incluso aferencias locales. Todo esto para lo que va a servir es para que nuestras neuronas motoras estén mejor comunicadas, ¿correcto? Y los axones de estas neuronas se van a dirigir hacia afuera, hacia adelante y hacia afuera hasta inervar a las fibras musculares, ¿correcto? Esto a través de las raíces ventrales de nuestro nervio espinal. Y aquí podemos integrar esta información, podemos integrar información que viene desde la parte sensitiva y que se va desde la parte motriz. Finalmente, esto forma un complejo circuito de redes espinales. Estas redes son infinitamente más complejas de lo que estoy mostrando aquí en esta imagen. Esta imagen es muy esquemática, donde tenemos parte sensitiva, aquí los cuerpos neuronales en los ganglios de la raíz dorsal, cómo llegan a distintas láminas estos cuerpos neuronales, cómo interactúan con distintos tipos de interneuronas, por ejemplo estas amarillas que vemos acá o estas verdes que vemos aquí, y cómo eventualmente esto también interactúa con estas neuronas rojas que vemos acá, que son neuronas propiamente musculares. Y estas neuronas musculares van a tener sus axones que se van a dirigir hacia nuestros músculos. Todo este complejo sistema en realidad se desconoce en gran medida cuál es el armado específico de las redes neuronales que permiten establecer este tipo de comunicaciones. Pero hay cosas muy sencillas que podemos nosotros explorar clínicamente que lo que evalúan es justamente esto, justamente cómo el sistema sensitivo le cuenta al sistema motor cómo se encuentra en un momento dado. Y el ejemplo ideal para explicar esto son los arcos reflejos que veremos en el próximo video.